Cuando usted duerme, tiene dos tipos de momentos de reposo. Un momento en el cual usted primero se duerme, y cuando se duerme profundamente y entra en un sueño realmente profundo, en un momento su corazón va a descansar, y para que descanse los pulmones trabajan de más. Tum, 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 tum. Una respiración más rápida para que el corazón descanse. Y luego, lo contrario, para que los pulmones descansen, el corazón trabaja más. Cuando usted tiene un opiáceo administrado en una persona que se queda dormida y que entra en la fase que hace que los pulmones tendrían que trabajar más, se encuentra con una sorpresa que esta misma droga, a nivel del tronco cerebral, inhibe el funcionamiento pulmonar y es un depresor respiratorio. Entonces, aquieta los pulmones y no los deja trabajar como tienen que trabajar, a nivel, como toca todos los músculos lisos del cuerpo, como toca mucho. Y haces un paro cardiorrespiratorio. Exactamente. Entonces se muere asfixiado, como se mueren los viejitos que se mueren a los 90 y pico de años, que un día se fue a dormir, es simplemente que o el corazón estaba tan cansado o los pulmones estaban tan cansados de existir que termina quedando una pequeña asfixia. Y efectivamente la overdosis, la sobredosis de opiácea es una asfixia simplemente. Ya. Cuando hablamos, porque hemos hablado del medicamento y físicamente no lo hemos descrito, al menos yo no lo conozco. Sí. Es un polvo, es algo que se inyecta, es una pastilla. Puede ser, tiene distintas formas de presentación. La manera más fácil de consumirlo es tomándolo. Es una pastilla, se presenta como una pastillita. Se puede vender también en polvo, existe también en ampollas, también se puede tomar el polvo y diluirlo e inyectarlo. Inyectado, evidentemente, cuando usted lo inyecta, ahí entra en problemas. De la misma manera que cuando inyecta la heroína, tiene una eficacia mental, para la cabeza, calma todo, efectivamente, como ninguna otra droga en el mundo. ¿Qué describen los consumidores, doctor? Y escúcheme que le interrumpa. No, por favor, ¿Cómo describen la utilización? O sea, sabemos que la marihuana en algunos casos deprime, en el uso falsamente llamado recreativo, a otros los exalta, le da por reírse, no sé qué. Hay quienes dicen, bueno, ¿cómo se llama? Me hace escuchar los sonidos de otra manera. Hay en algunos le dilata hasta la pupila, pero sobre todo en el tema de escuchar, y hay gente que disfruta, bueno, los grandes músicos, etcétera, que siempre han asociado un poco su divertimento con el consumo de ciertas cosas, porque supuestamente les abre ciertas entendederas y oyen música que no oían y ven colores que no veían, una cosa de esa, que pasa en otros tipos de drogas, etcétera. En el caso del fentanilo, ¿qué te produce? ¿Qué le produce a la gente? Digo, desde el punto de vista llamado lúdico o recreativo, o sea, que lo exalta. Ya sabemos que la heroína produce ¿cómo se llamaba aquello? Bueno, ese tipo de cosas generan una serie de acciones y reacciones en el ser humano que algunos la disfrutan. Después viene otra parte de la vida que están tirados y están deprimidos y están todos jodidos. Pero en el caso del fentanilo, ¿qué produce? ¿Por qué lo consumen? Miren, el nudo duro de la gente que puede consumir este tipo de productos es la gente adicta. No es no es un tipo de fin de semana, no es un turista que se perdió y que dice, no sé lo que voy a hacer, dame un poquito de fentanilo. De la misma manera que usted no va a encontrar en los años 70, 80 tal vez tenía algún tipo que decía, voy a tomar un poco de heroína de manera, y eso pasó, de manera muy episódica, comprobar, pero la gente que conocía la heroína, el 95% de la gente se alejaba y no quería saber nunca más nada con eso, porque lo que vivían era inmediatamente extremadamente potente. Pasa lo mismo con la cocaína, mucha gente prueba la cocaína, muy poca gente se queda realmente en el club de decir, sí, la semana que viene yo vuelvo. Realmente, si usted cuenta, es mínima, realmente mínima. Ahora, no así, por ejemplo, el vino. Usted puede ver gente que bebe vino y que nunca desarrolla una adicción, y eso dura toda una vida y nunca desarrolló una adicción. Entonces es totalmente distinto. Inclusive a nivel de la marihuana, que es GABAérgica también, pero que tiene una modulación muy distinta dentro de lo que crea entre un cerebro humano, evidentemente usted
puede encontrar un montón de gente que ha consumido marihuana de manera más o menos regular, no tan cercana, no demasiado pegada o no demasiado abundante, con una cierta distancia, con una cierta, vamos a decir, medida, y que efectivamente mantiene con eso una relación, vamos a decir, de festejo o de uso recreativo real. Cuando usted va al lado del fentanilo, está yendo a una heroína multiplicada por 50, multiplicada por 100. Entonces es el mismo efecto que cualquier opiáceo, tiene la paz en la mente que llega, y que una frase que utilizaban los pacientes que decía, para el pensamiento. Entonces, si usted tiene una especie de cacofonía espantosa dentro de la cabeza, miles de pensamientos a la vez que van rápido, que se precipitan, esto calma el pensamiento en un segundo. En un segundo lo apaga, es como si lo paras, y los pacientes describían eso de manera muy concreta. Parar el pensamiento tiene evidentemente en la fase inicial, porque cuanto más lo utiliza, más va cambiando el efecto evidentemente, pero en la fase inicial puede volver a encontrar el sueño, encuentra una calma, una tranquilidad que realmente es inimaginable, aún con cualquier psicotrópico de los que se utilizan en psiquiatría. Es muy difícil lograr eso tan eficazmente, tan fuerte, tan violentamente. Es realmente muy impresionante. Y lo que tiene son enormes complicaciones posteriores, enormes, muy rápidamente, muy rápidamente. La sensación de lo que se llama la sensación de abstinencia, que aparece más con esta droga. La idea de abstinencia nace con este tipo de drogas, con los opiáceos. La abstinencia a la cocaína es que usted va a estar nervioso, tenso, esto, lo otro. La abstinencia a la marihuana es que usted va a estar o de buen humor o de mal humor o no sé qué, pero la abstinencia al alcohol es que puede temblar un poquito. La abstinencia a los opiáceos es que los esfínteres de su cuerpo, incluido el que hace que usted no se orine y no se cague, todo eso se abre sin ningún tipo de control. Que todos los músculos lisos del cuerpo, todos se ponen a estrujarse así y le empieza a doler todo lo que no vio en su vida, que los intestinos empiezan a retorcer. Un desastre, y tiene diarrea, pero diarrea que la gente se ha separado, está parado ahí y se hace encima. ¿Y por qué? Porque los esfínteres dejan de funcionar. Los esfínteres dejan de funcionar, efectivamente, sí. Tiene un efecto, si usted quiere, tiene un efecto neurológico masivo, muy concretamente es seguramente, y usted si lo va a buscar por el lado de lo que realmente hace neurológicamente, muy probablemente si usted le da a un tipo que tiene una epilepsia totalmente refractaria, le da heroína, seguramente durante un tiempo calma cualquier tipo de crisis tónico-clónica, realmente puede calmar un montón, pero ahora, las consecuencias secundarias son que desorganiza de manera peligrosísima el cerebro humano, realmente. Es muy Por último, doctor, usted hablaba de que si no fuera por los muertos, no fuera noticia hoy el fentanilo. ¿De qué cantidad de personas fallecidas por abuso del fentanilo se ha calculado o ha trascendido? Mire, como siempre, hablamos la otra vez, ¿se acuerda que había habido, no sé si no se acuerda, había en Estados Unidos, en Nueva York, hubo claro, uno de los lugares donde fueron los más altos? Si usted va a buscar los datos de los años anteriores, el año actual es 80% más que el año 2019 y 25% más que 2020. Lo que recortaron en el 2022. Y estábamos hablando, no sé si se acuerda, de 3 muertos por hora. Sí. 25 por día en la ciudad de Nueva York, únicamente en el estado de Nueva York, y decíamos también que si usted era negro, que si usted vivía en el Bronx, si usted tenía entre 55 y 64 años, tenía más chance de morirse. De lo que esto está hablando, y a mí me molesta mucho hasta un cierto punto, porque usted me conoce, tengo una cierta afiliación franco-francesa, un poco socialista al límite, por no decir casi izquierdoso, casi cubano, pero yo tengo que estar de acuerdo con Trump. Desgraciadamente. No me diga. Sí, le aseguro. Y me estoy dejando la mecha, no sé si se dio cuenta. Sí, ya le veo su caída. Todavía no es rubia, pero todavía no es rubia, sí, por ahí viene. Entonces, realmente la crisis no proviene únicamente del fentanilo. El fentanilo es un avatar más. Le digo, hace unos años apenas era Oxycontin, la gente ya se lo olvida porque fentanilo, y antes de eso fueron otros nombres de distintas. Lo que cambió fue una política, primero, que efectivamente permitió que el tráfico se haga a partir de productos locales, dije bien permitió, y segundo, un problema de salud pública y de salud mental en la manera en que la cual se está trabajando en Estados Unidos y Norteamérica.
Muy concretamente, las cifras que tienen, estamos hablando de cientos de miles, más de 100.000 muertos por año, 120.000, es realmente cada vez más alarmante. Cada vez que hablamos, cuando nos alarmamos cuando eran 97.000 o 93.000 en total, ya están en 120.000. Aumentaron de un 30%, Roberto. ¿Y por qué coincidir con Trump? Coincido con Trump porque él decía efectivamente que el problema no era concretamente el producto, él decía que el problema era la política de salud mental, el problema político de salud. Y efectivamente, desgraciadamente, es eso. Hay que entender que la política, y mírelo bien, la política de la sobredosis no solamente aumenta precipitadamente en Estados Unidos y Norteamérica, Europa, con toda su precaución, con los mejores sistemas de salud públicos del mundo, con todas las prevenciones posibles e imaginables, sin ningún tipo de presión sobre los usuarios, desde el año 2001 o 2002 al día de hoy, las muertes por sobredosis de opiáceos nunca han dejado de aumentar, ni siquiera un año. No hubo un año en el cual bajaron un poquito. No han cesado de aumentar. Y estamos, por las cifras, estamos por encima de la cantidad de muertos por sobredosis que teníamos en el año 70, antes de que comenzase todo eso, y en el año 94, antes de que comenzase todo el tratamiento de sustitución y la política de reducción de daños y todo lo demás. Entonces, la política con la cual estamos trabajando es errónea. Y eso conlleva a seguramente cada vez más errores y consecuencias como esta. Sobre todo porque se paga con la vida. Doctor, gracias mil, gracias por acompañarnos y explicar un poco lo del fentanilo, que es noticia por estos días, como bien usted lo resumía, es noticia porque hay muertos detrás del abuso en el uso y consumo de este fármaco, dada una mala política de sanidad mental que se utiliza sobre todo en Estados Unidos. Hasta ahora, gracias a Dios, no he escuchado una noticias aquí sobre el uso y consumo de fentanilo en República Dominicana. Hubo y no hubo. Se dijo una cosa, se dijo que sí, se dijo que no. Ya. Pero existe en el país y está de manera controlada. Hay gente que dice, no, tanto que medicamento, evidentemente, claro que existe. Ajá. Tiene una restricción tan importante como la de la morfina, en términos de recetar, de poder recetarlo, etcétera, etcétera. Y aquí en eso son bastante, si por lo demás son bastante livianos, en eso son muy picky. Y le diría, en general, la gente va mucho más a la utilización del alcohol, seguramente. Sí, la marihuana aquí está entrando mucho. Lo que le diría de aquí es, desgraciadamente, donde hay que tener mucho cuidado, es que había ya una tradición de utilizar estimulantes. Están agregando cada vez más estimulantes desde todos lados. Necesariamente, y recuerde esto, es donde usted pone un piso, cualquiera sea de estimulantes, un par de años después está más alto. Y un par de años después está más alto. Entonces, si la marihuana se sigue expandiendo como en este país, no solamente va a haber cada vez más cocaína, y hay cada vez más cocaína, encuentra cocaína, nunca encuentra más del 10% de lo que circula. Cada vez más cocaína se vende aquí, los estimulantes se están vendiendo aquí, ya no es tierra de paso y nada más que de paso. Aquí se convirtió en un lugar interesante para el comercio de drogas y poder vender aquí. Detrás de esto van a venir drogas más duras. Por ahora fentanilo no lo sé. Hubo un comentador de político que dijo que había, y gente que dijo que había fentanilo alrededor del hospital de Moscoso Puello, que es donde están los puntos de heroína más calientes de la ciudad. Se dijo que sí, se dijo que no. Luego la DNCD apareció diciendo que no había nada. Que esto va a seguir subiendo. Donde hay un estimulante va a haber uno más potente. Ya. Bueno, pues ahí está la opinión de nuestro querido doctor Mario Sánchez, que ha regresado a su casa, el buen hijo a su casa regresa. Un placer tenerlo por acá. Por cierto, muy bonita su camisa. Claro, claro. Yo lo sé, pero es de luto. No sé si es que está... No, yo estoy in. ¿Qué cosa es in? ¿Qué está ahí? Es lo contrario de out. Out. Son de las cosas que no tienen nombre.